Cervantes no tuvo una educación formal, no fue un bachiller, no tuvo algún grado académico, fue en buena medida un autor que se formó de manera autodidacta. Él mismo dice en el Quijote que como autor estaba ávido de leer todo lo que encontraba, y dice hasta los papeles que andaban por la calle tirados. Esto provocó que al principio, cuando se publicó la novela, no se le diera la importancia que posteriormente se le reconoció. De hecho, alguno de sus primeros biógrafos dijo de manera despectiva que el autor era un ingenio lego, es decir, alguien que no tenía una formación académica real, y otro dijo que no supo lo que escribió, algo así como diciendo, como el burro que tocó la flauta. Bueno, esta fábula de un escritor que no tenía formación académica fue la segunda obra de su autor. La primera la había publicado en 1585. Cervantes nació en 1547. Tenía ya 30 y tantos años cuando publicó su primera obra, que él dio por título La Galatea. La Galatea es una obra pastoril, medio ingenua, 1585, y él todo el tiempo dijo que era su mejor obra. Curiosamente, no sabe uno si lo dijo en serio, si no lo dijo, o como en broma. E incluso cuando publica la Galatea, dice que va a tener continuación. Pero pasaron los años, 10, 15, 20, y exactamente cuando se cumplieron 20 años, publica El Quijote. En lugar de haber publicado la segunda parte de la Galatea, publica El Quijote. El año de publicación, lo he mencionado 3 veces, 1605, sin embargo, está más o menos probado que se imprimió hacia finales de 1604, es decir, el año anterior al que aparece incluso en la portada de la primera edición del libro, que dice 1605. Y se sabe que el impresor o el editor de la novela, cuando iba a entrar a prensa, detuvo el proceso y dijo: quítenle lo de 1604 y pónganle 1605, porque ya estamos a finales del año, y cuando salga realmente a venta, pues el lector no va a querer comprarla porque va a pensar que es un libro ya atrasado. Imagínense ustedes, El Quijote. Bueno, tuvo tanto éxito que lo vio el propio editor, que era un editor muy conocido en la época en Madrid, de nombre Juan de la Cuesta, que tuvo la habilidad, primero, de calcular un buen tiraje de la edición. Imagínense si actualmente el que es un escritor poco conocido, hoy, de manera impresa, pues cuando mucho, si no es muy conocido, es Vargas Llosa o alguien así, pues hace un tiraje de 1500, 2000 ejemplares hoy. Bueno, se calcula que esta primera edición de la primera parte del Quijote, que se conoce como la edición Príncipe, así le conoce. Cuando alguien dice es la edición Príncipe, estamos hablando de la primera edición del Quijote, la de 1605, aunque fue impresa a fines de 1604. Bueno, los cálculos actuales que se hacen por indicios, por pruebas, por versiones, por tradición, por lo que sea, debió haber tenido un tiraje como de 1500 ejemplares.
tal vez 1750, dice un biógrafo moderno de Cervantes, no más de 2000. Para la época era un tiraje muy grande, muy grande. Bueno, pues a pesar de que no se le reconoció a esta primera parte de la fábula del Quijote la importancia que luego ha tenido, sin embargo, se vendió. Tan es así que ese mismo año, ya de 1605, aparecieron 2 ediciones piratas. O sea, la piratería, no crean ustedes, es una novedad. Una edición pirata publicada en Madrid, no, en Sevilla, y otra en Lisboa. A esas no se les llama ediciones Príncipe, porque la edición Príncipe es la que imprimió Juan de la Cuesta. Se tienen identificados 18 ejemplares de la primera parte, 19 ejemplares de la primera parte y 18 ejemplares de la segunda. Ya se imaginarán ustedes el valor en que se cotizan estas ediciones. La última vez que se hizo una transacción por la casa Sotheby's en Nueva York, en 1968, se vendió en casi $2 millones. Estamos hablando de más de 50 años. Si ahora alguien por ahí tuviera una edición del Quijote que se confirmara que es auténticamente original, bueno, se vendería en una millonada. Algo así como lo que ocurrió, que yo aún no lo puedo creer, que en un flea market, ¿cómo llaman? Un mercado de pulgas en Chicago, alguien adquirió una Biblia en $50 y resultó que era una Biblia original de las que imprimió Juan Gutenberg, y alguien con $50 ganó millonadas de dólares, porque es de mediados del siglo XV la primera edición de la Biblia de Gutenberg. Bueno, pues lo mismo ocurriría si apareciera por ahí una edición, un ejemplar de la edición Príncipe del Quijote. No voy a abordar el tema de cómo llegó a México, pero lo único que les quiero mencionar muy de paso es que está perfectamente confirmado que a México, hacia septiembre de 1605, llegaron 262 ejemplares del Quijote de la edición de Juan de la Cuesta. 262. ¿Cómo supimos que eran originales? Bueno, porque un cervantista devoto que se dedicó en cuerpo y alma a estudiar la obra de Cervantes, Francisco Rodríguez Marín, descubrió en los archivos de Indias un embarque que partió en varias noas en julio de 1605 hacia Veracruz, o concretamente a San Juan de Ulúa. Traía varias cajas, no en un solo barco, sino en varios, con 260 ejemplares consignados a un tal Clemente de Valdés de la Ciudad de México, y una caja para otra persona de Puebla, que se supone debieron haber sido libreros. Bueno, ya está. Bueno, salieron de Sevilla o salieron de Cádiz esos 262 ejemplares, pero ¿cómo sabemos que efectivamente llegaron a San Juan de Ulúa? Bueno, pues resulta que un historiador muy conocido, Luis González Obregón, que seguramente ustedes habrán oído hablar de él porque fue hacia finales del Porfiriato un escritor muy conocido que se dedicó básicamente a estudiar la época virreinal en México. Casi tan bien o tan bueno fue como nuestro paisano Artemio de Valle Arizpe. Bueno, pasa el tiempo y él encuentra en el Archivo General de la Nación las guías con que se recibieron esos 262 ejemplares en San Juan de Ulúa. Llegaron a México. El problema es que hasta la fecha no se ha podido encontrar uno solo de esos 262 ejemplares. Bueno,
ya me distraje con eso, que es algo... Pero es muy interesante. Quiere decir que aquí hay obras por aquí en México. Debió haber alguno, y hay algunos que se han dedicado a buscar en seminarios, en casas parroquiales. Miren, hay una investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, de nombre Silvia Gómez Álvarez. Yo pensé que era hermana de Pablo Gómez Álvarez, que ustedes conocen, que ahora está en la ¿cómo se llama? Pues siempre, bueno, actualmente en el gobierno. Bueno, ella se dio la tarea de hacer una investigación sobre lo que ocurría con una figura que estaba en el derecho español que se llamaba bienes de muertos. ¿A qué equivalía esa figura? Que cuando un español residente en México que no tenía sucesores aquí fallecía, podía ir y levantaba un acta que se registraba en los bienes de difuntos y decía esos bienes a quién se le iban a entregar en España. Bueno, ella encontró en los archivos generales de la Nación, esta Silvia Gómez Álvarez, como 500 y tantos expedientes de lo que ocurrió entre mediados del siglo XVIII hasta 1815, hasta un poco antes de la consumación de la independencia. Encontró que esos 500 y tantos expedientes, en algo así como el 15%, venían los bienes, incluso considerando los libros que habían dejado las personas que fallecían sin tener descendientes acá. Y en algunos casos incluso venía el catálogo, el fichero de los libros, y en un buen número de esos apareció que venían el Quijote, como en el 20% de las personas que tenían una biblioteca pequeña o grande, venía el Quijote, pero ninguna edición príncipe, ninguna. Ya para entonces habían pasado 150 años desde que llegaron esos 262 ejemplares de la edición príncipe. Bueno, esta novela de Cervantes, en sus orígenes, fue apreciada en su propia patria no como lo que era, una gran novela que se presta para la reflexión, para el análisis, que estudia la naturaleza humana, que describe perfectamente, bueno, con detalles increíbles, cómo era la sociedad española de fines del siglo XVI, principios del XVII. Y la consideraron al principio como, hagan de cuenta, como un libro de humor, que si alguien lo leía era para divertirse, para pasarse el rato muy agradable. Así se le consideró al principio. Incluso hay una anécdota que el rey de España está en la terraza del Palacio en Madrid y allá a lo lejos ve que a la sombra de un árbol está un muchacho con un libro muerto de risa. Y le dice allí a un ujier: a ver, tengo mucha curiosidad, ve a ver a aquel muchacho, ¿por qué se está riendo tanto? O está de plano loco o está leyendo el Quijote. Bueno, por eso se le consideraba pues un libro pues, para pasarse el rato muy a gusto leyendo. Tuvieron que venir investigadores o interesados en la literatura del siglo de oro español, principalmente ingleses, un tal Juan Bowler. Él se ponía Juan Bowler, no John, ¿sí? Quería tanto la cultura española que se puso Juan Bowler. Nunca fue a España, pero fue un erudito en Cervantes. Es más, él publicó una edición del Quijote anotada por él para explicar a los lectores los pasajes que se prestaban a duda. Bien, estos investigadores, críticos literarios ingleses y alemanes empezaron a descubrir la enorme riqueza del Quijote, la profundidad de lo que significaba aquella fábula de un loco, como era
Don Quijote y otro no menos loco, como era Sancho Panza, a través de diálogos muy interesantes, nos dan el sentido de la vida, el valor de las cosas. Nos habla el Quijote, es increíble cómo se le puede estudiar, claro, con los conocimientos de la época, como una obra sobre filosofía, sobre teología, sobre moral, sobre historia, sobre literatura, sobre deportes, sobre toros, sobre caballería, sobre la vida familiar, sobre psicología, sobre medicina, sobre todos los aspectos de la vida de aquel entonces. Se puede estudiar el Quijote, es increíble. Claro, no es un tratado de todas estas materias que les he mencionado, pero siempre tiene algo que decir interesante Cervantes, cuando sobre todo en los diálogos entre Don Quijote y Sancho Panza salen estas cuestiones. Bueno, es tal el interés que es probablemente, obviamente después de la Biblia, quizá después del Corán, el libro humano sobre el que más se ha hecho crítica, y no solo crítica literaria, sino hay quienes incluso analizan el comportamiento humano a la luz del Quijote y todo lo que tiene que ver con el hombre. Un jesuita español de nombre Jaime Fernández, que se fue recién ordenado muy joven a ejercer su apostolado en la Universidad Sofía de Tokio, se dedicó durante varios años, hacia finales del siglo XX, a localizar en todos los países que pudo a un cervantista que le formulara un fichero, una ficha bibliográfica de todos los libros que sobre el Quijote o sobre el Cervantes se publicaron a lo largo del siglo XX, sin considerar tesis, ni de licenciatura, ni de maestría o doctorado, ¿sí? Solo libros o títulos publicados en 7 idiomas: español, portugués, catalán, inglés, francés, alemán e italiano. Y ese enorme fichero resultó que son como 16.100 títulos publicados a lo largo del siglo XX, solo en 7 idiomas. Quiere decir que durante el siglo XX se publicó cada tercer día un libro sobre el Quijote. A mí me causa eso una gran impresión. De ningún otro libro, bueno, de la Biblia sí, se ha publicado más, se ha analizado más, se ha profundizado, etc. Entonces, algo tiene de especial este libro. Y el objeto de esta plática sencilla y de este libro que acabo de publicar es invitar a quienes me escuchan, se convenzan de que hay que leer el Quijote. Hay que leerlo porque no sabe uno de lo que se pierde. Si es el libro más, curiosamente, no es el libro, aparte de los de corte religioso, que se ha traducido a más idiomas. Más o menos se ha traducido el Quijote a poco menos de 300 idiomas, que son muchos. Y curiosamente, el libro no religioso que ha sido traducido a más idiomas, sorpréndanse, es El Principito, que también vale la pena leer, de Antoine de Saint-Exupéry. Dije, bueno, pero ¿por qué El Principito? Claro, El Principito hay que leerlo y es valioso y lo puede leer desde un niño adolescente con gran provecho. Pero la única explicación que yo le encuentro es que traducir El Principito del francés a cualquier otro idioma es una tarea relativamente sencilla. El Principito lo puede uno leer un sábado o un domingo, y alguien que domine el el francés, lo puede traducir a su lengua materna, pues yo creo que en una semana
y me voy grande, ¿no? Por eso el Principito se ha traducido a más de casi 400 idiomas o lenguas, y el Quijote a poco menos de 300 lenguas. Entre otras, hay traducciones al inglés. Se han hecho al inglés 18 traducciones diferentes. Es muy interesante platicar sobre las traducciones, pero no me entretengo en eso. Se ha traducido al Spanglish. Es interesantísimo leer el Quijote en Spanglish. Se ha traducido al otomí, se ha traducido al náhuatl, en fin, a poco menos de 300 idiomas. Por algo será. Por algo será. Ahora, la trama en sí del Quijote pues, es muy sencilla. De hecho, uno la puede leer, cualquiera de los 126 capítulos puede uno leer donde abre el libro ahí y no se pierde de gran cosa, porque la trama es muy sencilla. Si me lo permiten, yo encuentro dos muy buenos resúmenes en un párrafo acerca de lo que trata el Quijote. Uno de ellos, un resumen, es de don Martín de Riquer, que fue presidente de la Real Academia Española y que murió hace como 10, 11 años, casi a los 100 de edad, y siempre hasta el final estuvo muy, muy, muy lúcido. Él dice, Martín de Riquer, ¿de qué trata el Quijote? El Quijote, dice Martín de Riquer, carece de tramado novelesco y su asunto se puede exponer en muy pocas palabras. Un hidalgo aficionado a leer libros de caballerías se vuelve loco, le da por creer que es un caballero andante y sale 3 veces de su aldea en busca de aventuras, hasta que, obligado a regresar a su casa, enferma, recobra el juicio y muere cristianamente. Esa es la trama. Por eso uno puede leer cualquier capítulo y empezar para adelante o para atrás y no se pierde de mucho. Don Alberto Blecua es otro, ya murió, es otro español que fue presidente de la Real Academia, y lo resume en 2 párrafos. Dice: Alonso Quijano, hidalgo de buen pasar y que anda por los 50 años, pierde el juicio leyendo libros de caballerías y en general literatura. Confunde la realidad con la ficción. En una primera salida en solitario, es armado caballero por un ventero. En la segunda salida, acompañado por un labrador de su pueblo, Sancho Panza, que también es llamado en su momento Sancho Zancas, se suceden numerosos episodios en los que parodian los libros de caballerías. La tercera salida tiene por objeto la participación de Don Quijote en las justas que por la festividad de San Jorge se iban a celebrar en Zaragoza. Pero poco antes de llegar, unos duques acogen en su palacio a ambos protagonistas. Durante su dilatada estancia en el palacio de los duques, Sancho es nombrado gobernador de la ínsula Barataria, cargo que llevará a cabo con gran sabiduría y prudencia. Aquí la acción se bifurca, los sucesos de Don Quijote y los de Sancho, etcétera. Termina con lo mismo, que recobra la razón y muere cristianamente. O sea, es muy sencilla la trama. No es, digamos, como para cuando leemos, por ejemplo, 100 años de soledad. Es que complicado, nomás con los nombres, seguirle. No, aquí no tiene. La riqueza del Quijote no está en su trama, sino en la profundidad de sus observaciones, de sus reflexiones y la sabiduría con que las escribe. Y además el estilo.
leer después de 400 años a un escritor como Cervantes es una delicia. Es un estilo único e inconfundible. De repente nos llegan a los chats que Sancho le dijo, el Quijote viene, no es cierto, este no es, alguien le quiso poner el estilo de Don Quijote, pero circulan, ustedes les han llegado, así, a propósito de algo, dice, esto dijo Don Quijote, no es cierto, la mayoría de las veces no es cierto. Pero, ¿cómo lo deduce uno? Porque no es el estilo de Cervantes. Es imposible que alguien le copie a Cervantes, es una redacción que es imposible de copiar. De hecho, Cervantes vive en lo que conocemos como el siglo de oro de la literatura española. Bueno, tuvo como compañeros del siglo de oro a los mejores escritores de España, a Lope de Vega, a Quevedo, a Tirso de Molina, a los Argensola, a Luis de Aliaga, en fin. Pues en aquella época decían, en Madrid, solo en Madrid, había 8 escritores y grandes escritores por cada esquina. Cervantes, él mismo se sabía, a pesar de que nunca se le dio el reconocimiento que en vida debió haber tenido, él mismo sabía que era un buen escritor, pero estaba medio acomplejado porque le reconocía a Lope de Vega que era mucho mejor poeta que él. De hecho, en el siglo de oro hay 2 personajes colosos, Cervantes y Lope de Vega, aunque Lope de Vega era 15 años más joven que Cervantes, pero tenían una gran rivalidad literaria. Bueno, Cervantes reconoce en Lope de Vega 2 cosas: que es un gran poeta, pero que además escribe mucho. Se calcula que de lo escrito por Lope de Vega no se publicó ni la mitad de lo que él escribió, y que de la otra mitad mucha se perdió para siempre. De tal manera que Cervantes le pone a Lope de Vega el apodo de el monstruo de la naturaleza, porque solamente un monstruo puede escribir tan buena poesía y tanta. Entonces Cervantes se sentía como que no era buen poeta. Modernamente sabemos que sí lo era. Claro, comparado con Lope de Vega, no. Hasta que alguien dijo, bueno, pero ¿por qué Cervantes tiene que ser considerado como poeta? Si es casi el único escritor que en español escribe poesía en prosa. Poesía en prosa. Yo conozco otro. Si ustedes han leído a Vasconcelos, que tiene una prosa también deliciosa y muy ágil, yo considero a Vasconcelos un gran poeta, a pesar de que no haya hecho versificaciones. Bueno, así es el caso de Cervantes. Bien. ¿Por qué debemos leer el Quijote? En primer lugar, por una razón muy sencilla. Porque el Quijote fue escrito en nuestra lengua original, en nuestra lengua madre. Tenemos pues el gran privilegio, los 540 millones de los 7,000 millones de habitantes que tiene la Tierra, que podemos leer el Quijote en nuestra propia lengua. Facilidad o privilegio que no tienen los otros 6,500 millones de habitantes de la Tierra, los que sean mayores de edad. Entonces no hay excusa. Quiere decir que disfrutamos mejor la lectura, a pesar de que muchos dicen, no, está escrito en español antiguo. No es cierto. No es cierto. No me quisiera extender en las consideraciones, por eso les decía que son como 300 lenguas. Un gran biógrafo moderno de Cervantes, que yo admiro, que se llama Andrés Trapiello, se le ocurrió la puntada, dicen la puntada, de traducir el Quijote al español moderno.
Yo digo que lo desgració. Sí, lo desgració. Pues porque el español moderno es falso que el Quijote esté escrito en un español arcaico que resulte ininteligible para nosotros. Podemos leer algunas palabras que con el paso del tiempo, como ocurre en todas las lenguas, han caído en desuso. Pero por eso es muy recomendable leer alguna edición del Quijote que traiga un glosario de palabras raras, no conocidas o que han caído en desuso. Una muy útil es la edición que en 2004 publicó la Real Academia de la Lengua Española. Esa es muy recomendable. Bien, esa es pues una gran ventaja de nosotros, pero además les quiero leer dos fragmentos de dos escritores que han emitido opiniones fabulosas con relación al Quijote. Empiezo por una del escritor ruso Dostoyevsky. Dice así: no hay en todo el mundo una obra literaria más profunda y magnífica. Esta es, hasta ahora, la última y más grande expresión del pensamiento humano. Y si el mundo llegara a su fin y se preguntara entonces a la gente: ¿habéis entendido vuestra vida en la tierra? ¿Y a qué conclusión habéis llegado? El hombre podría entonces señalar en silencio el Quijote. Esto que escribe Dostoyevsky dice: la más grande obra del pensamiento humano es el Quijote. Si algún día desaparece de la faz de la tierra la especie humana y se le pide que rinda cuentas, ¿qué hiciste de grandioso? El Quijote. Con eso está justificado el paso de la especie humana sobre la tierra. Bueno, ahora les voy a leer la del mexicano. Ustedes seguramente han oído alguna vez o quizás hasta leído alguna de las obras de un escritor costumbrista que fue diplomático, José Rubén Romero, aquel de la que escribió La vida inútil de Pito Pérez. Bueno, este José Rubén Romero dictó una conferencia muy interesante en el cuarto centenario del nacimiento de Cervantes, en septiembre de 1947, en el Palacio de Bellas Artes, y dice: se hubiera necesitado modernamente un ejército de escritores para que trataran de escribir una obra que fuera al menos parecida al Quijote. Y dice: si los más reconocidos escritores de la época reunieran su talento de la siguiente manera: de Bernard Shaw su humorismo, de Enrique Larreta su estilo, de Thomas Mann su calidad humana, de Mariano Azuela su lenguaje popular, de Camille su ingenio, de Pío Baroja su amargura, de Artemio de Valle Arizpe lo galano de su arcaico español, de Claudio Ferrere su fantasía de Oriente, de Rubén Darío el acervo de sus refranes, no bastaría este equipo para dar vida a lo creado tan fácilmente por Miguel de Cervantes al escribir el Quijote. Termino con una frase que a mí me impactó la primera vez que la leí. Es de don Martín de Riquer, que les comenté que murió hace relativamente poco, a los 100 años, muy lúcido, y él fue un gran cervantista. Dijo lo siguiente: ¡qué suerte no haber leído nunca el Quijote para poder leerlo por primera vez! Pues muchas gracias por su atención.